Buenas, profesor Víctor y compañeros. Nuestro tema de hoy va a ser hipótesis de marcador somático. Nuestro grupo está conformado por Jania Arevalo, Mariela Orozco y Scarlett Campuzano y mi persona, Luisa Monroy. A continuación, mi compañera Scarlett le va a empezar la exposición. Hola, mi nombre es Scarlett Campuzano y hoy les voy a hacer una pequeña definición antes de empezar el tema. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que esta es una relación entre las emociones y la toma de decisiones. Ahora bien, antiguamente se creía que la cognición y la emoción eran realidades completamente distintas e incluso enfrentadas. Actualmente sabemos que son dos engranajes necesarios para el funcionamiento óptimo de la mente. Es así que si una falla puede comprometer el proceso de la vida de la persona. Ahora bien, las emociones, la cognición y la fisiología. Las emociones, además de un componente afectivo, también cuentan con un correlatos cognitivos y fisiológicos. Un ejemplo claro podemos tenerlo cuando nosotros sentimos miedo, sentimos como componente fisiológico aceleramiento del corazón, respuestas erráticas, sentimos miedos, empezamos a tener pensamientos de huida o de enfrentamiento. Ahí se están usando los componentes de las emociones, los componentes cognitivos y los componentes filosóficos. Además de esto, somos capaces de interpretar la estabilidad emocional de acuerdo al ambiente en el que nos encontramos y las reacciones fisiológicas y la certeza cognitiva parecen suceder de manera automática. Ahora bien, cuando se empieza a estudiar los casos de las emociones, los teóricos mencionan, tenemos miedo porque estamos temblando o temblamos porque tenemos miedo. Ahora bien, el razonamiento y toma de decisiones. Un pensamiento que decía Pascal era: no pensamos casi nunca en el pasado y cuando lo hacemos es solo para ver qué luz nos proyecta en los planes futuros. Ahora bien, normalmente el ser humano tiene la mala manía de que nosotros nunca pensamos qué va a pasar, qué pasó antes si tenemos miedo al futuro. Es decir, para que me entiendan mejor, el ser humano necesita en sus planes, en su futuro, conocer su pasado. Y es por eso que a veces nuestro pasado, las decisiones que tomamos en el pasado pueden perjudicar en nuestros planes futuros. Un ejemplo claro puede ser que ahora mismo estés estudiando una carrera que en el futuro no te vaya a gustar, porque estás estudiando lo que no te gusta y estás tomando una decisión que ya fue pasada. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que el propósito de razonar es decidir y que la esencia de la decisión es seleccionar una opción de respuesta. Esto es fundamental en el hecho de que nosotros decidimos, nosotros tenemos la capacidad de razonar de una manera en que podamos tomar una decisión válida. Sobre la hipótesis de los marcadores somáticos, cómo se manifiestan también los marcadores somáticos. Por ejemplo, cuando el cuerpo representa sudoración, palpitaciones cardíacas, crispación muscular y agitación sin haber hecho ningún tipo de esfuerzo físico, sino como resultado de una sensación o de una emoción al escuchar algo, al estar enfrente de una situación en particular, el cual el cuerpo reacciona como si realmente existiera el peligro. Puede estar físicamente representado o no, pero el cuerpo hace un bucle corporal, lo que hace es responder del mismo modo sin importar si el peligro es real o imaginario. Explica que el cuerpo generalmente una señal como si algo ocurriera fuera de él. Significa que la corteza prefrontal y las amígdalas enviarán la información del mismo modo que si sucediera la situación que se predice. Bueno, entonces ahora la parte de aquí de los marcadores somáticos, podemos ver que el marcador somático dispone que la acción puede ocurrir en la conciencia o fuera de esta. También el patrón neural correspondiente a estados puede ser consciente y constituir un sentimiento. Un buen número de nuestras decisiones cotidianas ocurre aparentemente al margen de los sentimientos. En otras palabras, podemos decir que los marcadores somáticos estos necesariamente tienen que crear sesgos al momento de una toma de decisiones. ¿Por qué? Porque por medio de este mecanismo emocional
podemos decir que son decisiones que se toman sin pasar por un proceso que es el pensamiento racional. Claramente los marcadores somáticos pueden cambiar y pueden cambiar por las diferentes experiencias que cada individuo tenga. Un claro ejemplo de un marcador somático sería cuando vemos un jugador de fútbol como que uno de pronto se identifica, y este marcador somático, ¿cuál sería? Que hará que yo compre su camiseta, que yo compre de pronto todo lo relacionado con este jugador que yo me estoy identificando, o que igual de otra forma le sea fiel a todas las cosas de él. Entonces, cuando esta persona se enfrenta a esto, se enfrenta a unos estímulos similares de la corteza prefrontal ventromedial del cerebro. ¿Qué pasa con esto? Esta es la que hace que activa los marcadores somáticos para crear lo que se siente al estar en esta situación dada. En la parte de la intuición, los estados somáticos al actuar a nivel consciente marcarían resultados de respuesta como positivas o negativas y conducirían así a la búsqueda o elusión de una determinada opción de una respuesta. Este mecanismo descubierto sería la fuente de lo que llamamos la intuición. Nunca aparecen en su campo consciente. Combinaciones que no sean verdaderamente útiles, excepto algunas que rechazan, pero que tienen determinadas características de las combinaciones útiles. Un ejemplo de intuición es algo cotidiano, voy a colocar un ejemplo cotidiano, es cuando de pronto nos ofrecen un trago, pero ¿qué pasa? El mismo ambiente hace que de pronto nosotros generemos o percibamos que no debemos tomarlo por la situación o por el ambiente en que nosotros estemos. Eso hace que nos volvamos en ese momento pronto intuitivos y digamos, ok, estoy en un ambiente que no es adecuado, que de pronto no es seguro y me voy a recibirle un trago a una persona que pronto no conozco y en este lugar. Entonces, en el razonamiento fuera del campo personal y social de los marcadores somáticos, a medida que cambiaban las circunstancias ambientales y evolucionaban nuevas estrategias de decisiones, tenían sentido económico conservar que las estructuras cerebrales necesarias para sostener las nuevas estrategias mantuvieran un nexo funcional con las de los antepasados. Los marcadores somáticos no tienen por qué ser percibidos como sentimientos, pero aún pueden actuar encubiertamente para destacar bajo forma de mecanismo de atención. Además, y más allá de los marcadores somáticos, por muy necesario que sea algo como el mecanismo de marcadores somáticos para construir una neurobiología de la racionalidad, es evidente que la necesidad y suficiencia no son sinónimos. Es decir, en varias ocasiones el mecanismo de marcadores somáticos es necesario existir biológicamente en nuestro cerebro, ya que se tiene que tener en cuenta que las necesidades biológicas, que son aquellas necesidades que nosotros tenemos, no están conectadas con la suficiencia, o sea, con lo suficiente que logramos hacer a diario, y para crear estos marcadores se debe realizar varios procesos, ya sea antes, durante o después de dicha situación. Cuando enfrentamos una decisión, lo que domina el paisaje mental es el abundante y amplio despliegue de conocimientos que se genera sobre la situación, es decir, esto normalmente se da a través de la experiencia. Este proceso se basa en una creación continua de combinaciones de entidades y sucesos que provocan una rica diversidad de posiciones imaginarias que concuerdan con conocimientos categorizados previamente, es decir, conocimientos que teníamos que son parte de nuestro esquema, ya que nosotros creamos nuevas formas para poder generar nuevos marcadores. El proceso de despliegue de conocimientos solo es posible si se cumplen dos requisitos. El primero, tenemos que poder apoyarnos en mecanismos de atención básica que permitan la mantención de la imagen mental de una conciencia con relativa exclusión de otra, es decir, normalmente nuestra atención tiene que permitir una imagen mental que sea relativa y exclusivamente de nosotros. Como segundo, es necesario que un mecanismo de memoria operativa básica que conserva imágenes distintas por periodos relativamente extensos, por miles de segundos, es decir, que el cerebro mantenga en el tiempo presente topográficamente organizadas que soportan esas imágenes distintas.
Sesgo de la creación de orden. Hay tres participantes en el proceso de razonar sobre el vasto paisaje de escenarios que genera el conocimiento fáctico, es decir, un conocimiento previo. El primero, los estados somáticos automatizados. Segundo, la memoria operativa. Tercero, la atención, es decir, para poder darle solución a los problemas se necesitan todos estos tres anteriores. Las imágenes que constituyen nuestro pensamiento deben estructurarse en frases, a su vez se deben en tiempo y en orden.